de 30 en La Plata. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muchas gracias por venir. No, por favor, al contrario. Hace bastante ya veníamos... Gracias a ustedes por la invitación. Sí, veníamos charlando, intentando, sobre todo antes de las PASO, hemos hablado algunas veces, pero bueno, para no extendernos tanto y yendo a lo concreto, ¿no?, de lo que se viene hablando sobre las internas, en lo que es el armado de listas. Se dice, entre otras cosas, que uno de los condicionantes es que no se cumple en la lista del armado de concejales de ustedes, de Consenso Federal, la paridad de género, también por una cuestión respecto a la lista de Ortelli, sobre la mitad de los concejales de la lista anterior. Queremos que le cuentes a la audiencia un poco esta situación, cómo la vienen llevando y en qué consiste también. No, en realidad la paridad de género se cumple se cumplió en ambas listas y se ha dado una particularidad que de algún modo no se tuvo demasiado en cuenta en el momento de establecer el reglamento electoral, de cómo en caso de interna se conformara la lista definitiva para cuando la segunda lista obtuviera más de cierto porcentaje. La situación que hoy se da es que la lista que ganó, precisamente por la paridad de género, pone todos los hombres, y la lista que salió segunda, por la paridad de género, pone todas las mujeres. Mirá. Bien. Se da esa particularidad bastante atípica. Y se está trabajando la mesa política de Consenso Federal de provincia, está trabajando, porque no es solo en nuestro distrito que ha sucedido eso, hay varios distritos donde se ha dado esta particularidad, y está en vías de solución. ¿Se considera Mañana te diría que va a estar la solución ya definitiva, de algún modo. ¿Por qué? Porque no... sería un armado, en caso de que quedara así como hoy por hoy está planteado, sería un armado, a ver cómo expresarlo. ¿Forzado? O sea, no tanto forzado, pero de algún modo es como que todos los hombres pertenecen a un sector y todas las mujeres pertenecen a otro. Justamente esto te quería preguntar, si se considera una grieta dentro de... No, porque en eso tanto Carlos Ortelli como Mauro Coronel, que es quien encabeza la lista de concejales, han manifestado su mejor predisposición, igual que de nuestra parte, para llegar a un acuerdo. Esto se viene conversando, como decía, en la mesa de provincia. Mañana entendemos que lo resolvería la Junta Electoral del espacio, o sea, y de algún modo ahí se plasmaría. Y además otra situación, porque fíjense cómo quedaría, o sea, de nuestro lado ponemos el primero y el tercer candidato. Bien. Y de la otra lista sería el segundo y el cuarto. Entonces, el segundo nuestro tiene menos preponderancia que el tercero nuestro, y a su vez el primero de la lista de Carlos Ortelli tendría menos preponderancia, o sea, no existiría nunca, frente al segundo y el cuarto. Por algo... uno cuando hace una lista lo hace en determinado orden. Bien. Pero está muy cercano a cerrarse, con una situación de que se pueda trabajar en conjunto y se preserve precisamente esto, que de algún modo quienes encabezaron o tuvieron cierta prelación en la lista, la mantengan en la lista definitiva que presentaremos para el 27 de octubre. Bien. Otra aclaración, el único tema de conflicto es en la lista de concejales, no así en la lista de senadores, donde es 3 y 1. Sí. Claro, ahí se pudo llegar a un ahí acuerdo. ya está conformada la lista de... nuestra lista de senadores quedará encabezada por Lorena Pagano, segundo Carlos Ajamil, tercera Julia Galici, y cuarto, se me fue el nombre... el primer candidato a senador de la lista de Carlos Ortelli, que es un apellido complicado. No pasa nada. ¿De otro origen? De otro origen. Gabriel, recién lo nombrabas a Ortelli. Ortelli denunció que hubo picardías electorales y que vio muchos movimientos de superposiciones de boletas. ¿Qué tenés para decir a esto?
A nosotros también nos pasó lo mismo. A nosotros hemos estado, y no solamente en escuelas alejadas del centro de la ciudad, donde uno podría decir, bueno, hay cierta maniobra de algunos punteros, sino que en el mismo centro del casco nos ha pasado, donde nos han desaparecido boletas directamente. En otras escuelas hemos tenido la situación de mezclar las boletas de ellos con las de nosotros. Sí. Como también fiscales nuestros han visto situaciones iguales o parecidas con las listas del Frente de Todos. Claro. O sea, creo que como lo ha definido Carlos, es una situación que está bastante arraigado en cierta vieja práctica política que nosotros no compartimos No. y que creemos que debe cambiarse. Y precisamente a veces los cambios en la legislación de los modos electorales son los que van a llevar a que esto deje de suceder. El voto electrónico o la boleta única de papel, algunas de estas situaciones que evitan que se puedan ejercer estas prácticas reñidas con todo tipo de democracia. Sí, que sin ir más lejos, en el Frente de Todos, por poner un ejemplo, acá en La Plata hubo una solicitud por parte de Victoria Tolosa Paz y de Florencia Saintud de la reapertura de ciertas urnas, es decir, que no solo en Consenso Federal, sino en varios, en otros espacios también se denunciaron no solo un escrutinio irregular, sino este tipo de situaciones que, como vos bien decís, quizás sean de una ya práctica política vieja. A nosotros una fiscal me comentaba que en una oportunidad que entraron al cuarto oscuro a revisar cómo estaba el tema de las boletas, y todas las boletas estaban bien, excepto las 5 boletas del Frente de Todos, Sí. estaban todas desparramadas en el piso. Claro. O sea, justo, no sé, si el elector anterior o algún otro, porque, viste, si uno va y se encuentra con ese panorama, todavía no tenemos esa cultura democrática de salir a decir, Che, pasó señor esto. presidente Mesa, Claro. no Sí, está en orden. hay gente que se queda callada, que sale, no dice nada y sigue y hasta que Aun se cuando tiene que renovar. por ahí quiera votar de esa lista, ¿no? Sí, Capaz sí. que se agacha, agarra una boleta del piso, Sí. la pone dentro del sobre Sí, y chao. se calla la boca, no dice nada. Sí, es cierto. Creo que en eso todavía tenemos que mejorar bastante como sociedad democrática. ¿Y vos pensás que por ahí el tema del voto electrónico, podría ser una solución, también teniendo en cuenta lo polémico que puede ser y lo manipulable que es hoy en día con el tema de los algoritmos y demás? No, yo simplemente digo que hay otros métodos Claro. de votación que por ahí evitan este tipo de campaña situaciones, sucia, sí. de campaña sucia. Bien. No sé si el voto electrónico es el mejor método. Por ahí se da la situación de la boleta única en papel, a lo mejor es la mejor solución. Hay que estudiarlo. Lo que digo es que no Sí. puede... Bueno, en esta campaña todavía no se ha dicho de que vamos a mejorar, pero cuántas campañas anteriores se ha venido diciendo de que hay que cambiar, hay que cambiar, y la verdad que a veces no se cambia. Y si no se cambia, uno le da a pensar de que no se quiere cambiar. Bien, yo tengo una pregunta. Ayer vino a esta radio Walter Scheffer, que también lo tuvimos con Sí. nosotros, quien dijo que, bueno, él es candidato a primer concejal por la lista de Consenso Federal en Ensenada, y él dice que Labaña es el único candidato que puede llegar a ganarle a Cristina en caso de llegar, por ejemplo, a un balotaje. ¿Qué opinas vos de eso? No, sí, coincido con Walter. En realidad, Labaña es el único candidato que en un balotaje le gana a cualquier otro. A cualquiera. Bien. Tanto a Macri como a Fernández. Bien. La realidad es esa, está perfectamente, y no es que lo digamos nosotros, está dicho por las encuestas. Bien. Esas encuestas que, bueno, también Sí, después son medio han tenido raras. algunos problemitas, pero la realidad es esa. En cualquier esquema
digo, no hablemos de ahora, después del 11 de agosto, Bien. donde todo el panorama ha estado muy convulsionado. Las encuestas anteriores, y que no daban este panorama de diferencia a nivel nacional, señalaban que aun cuando mostraban cierta polarización, cuando descartaban el Fernández Fernández, Macri Pichetto, y ponían Labaña Urtubey frente a Fernández Fernández o frente a Macri Pichetto, Labaña Urtubey le ganaban y ampliamente. ¿Vos crees que entonces, por ejemplo, los votos de, no sé, de la gente que no quiere votar a la fórmula Fernández Fernández y que quizás votó al macrismo en estas PASO, podrían llegar a ir a Labaña ahora, dados los resultados que fueron? Yo creo que va a haber un traspaso de votos de diferentes sectores. Bien. Creemos que particularmente en esta elección mucha gente votó más que a favor de, votó en contra de. Un voto castigo. Voto castigo. Claro. En realidad, mucha gente votó en contra de Juntos por el Cambio por la política económica del gobierno actual y votó en contra de el Frente de Todos por votar en contra de Cristina. Claro. Porque no la vieja historia de que no quiere volver al pasado. Ahora, con un panorama supuesto de que puede haber un vencedor ya de antemano, yo creo que hay mucha gente que va a votar más relajada Claro. y más a conciencia de lo que considera que es mejor. Sí. Eso es lo que creo yo. Sino en lógica de balotaje. Como pasó quizás en las PASO, donde se veía que podía ser más reñido, entonces por ahí, como bien decís, no es que hubo un voto a conciencia, sino un voto castigo de un lado y del otro, en el cual hubo una amplia diferencia. Yo lo he percibido en mucha gente y con alguna gente muy cercana de que hace mucho tiempo viene en contra de. Sí. Y hoy por hoy dice, no estoy más dispuesto a votar en contra de. Porque la verdad me he dado cuenta que no sirve para nada. Y la verdad que no aporta mucho la cuestión más allá de uno sacarse cierta bronca, cierto enojo, justificado, seguramente, no digo que no sea. Pero la realidad es que mucha gente ha votado en contra de, como también hay un grupo, no podemos desmerecerlo, lo que se llaman los núcleos duros, que han votado a favor de, porque están convencidísimos de que eso es lo mejor, Sí, tanto sí, de Frente de Todos como Juntos por el Cambio. Bien. ¿Y qué sí, y perdón. desde ese punto de vista también creo que lo más no me sale la palabra, me sale honesto, pero no es honesto, lo más Sensato, quizás. sensato es el voto a nuestro espacio, porque estaba desprovisto de toda esta contienda Y la polarización quizás que se había establecido. sí, con un 15% de diferencia, mucha polarización, Sí. ya, Sí, ya no hay. la polarización Ya, se la verdad, rompió. hasta este momento, sí. Y con respecto a esto, a este 15%, ¿vos creés que en caso que se llegase a revertir de alguna forma, sería a través de un fraude solamente, no? A ver, Son millones de personas. yo digo, frente a la cuestión de fraude, que también gente de Juntos por el Cambio, y que el otro día en la marcha del sábado se decía, vamos a fiscalizar. Fiscales, digamos, yo puedo hablar de lo que es La Plata. Sí, En todas las mesas de La Plata había fiscales de Juntos por el Cambio, Sí. sí. como había Sí, fiscales, yo estuve en Senado y también. como había fiscales Frente de Todos. de Frente de Todos. Sí. Entonces, vos no podés decir que hubo fraude. Cada fiscal se lleva su certificado de escrutinio. No, yo no decía que había fraude, no me refería a eso. Yo me refería a que si No. se revierte, digamos, de acá Sí, a octubre. pero por eso, si se revierte. ¿Fraude por qué va a haber? El Frente de Todos no va a fiscalizar. Juntos por el Cambio no va a fiscalizar. Las artimañas en el No, medio que totalmente. puedan hacer, Sí. vos sí. salís y decís, escuchame. Sí, igualmente, como decíamos recién y mencionamos el tema del voto electrónico, y también el fundamentalmente que... a otra cuestión. El
estos dos espacios, que son dos aparatos muy grandes, que han dispensado muchos recursos, como me dijo una señora el otro día, es casi obsceno la propaganda que están haciendo, tienen un centro de cómputo paralelo a lo que es el centro de cómputos Por eso se supo tanto tiempo oficial. antes como iba a ser la selección. Sí. Entonces, si vos tenés de tu gente, tus fiscales, los datos de cómo son los resultados, no vas a salir Sí, las mesas testigos, las bocas de sí. todo, Sí. digamos. Nadie va a salir a anunciar o a convalidar una derrota o algo, o una victoria, si los resultados no le dicen que eso es así. Yo creo que es muy difícil remontar semejante diferencia. Sí, y con respecto a consenso federal, ¿lo ves creciendo en estos próximos años? ¿Lo ves? Yo creo que vamos, nuestra aspiración es a crecer en esta elección, y después será un espacio que habrá que seguir trabajándolo. Yo creo que se ha conformado un grupo interesante de dirigentes en los diferentes estamentos, y que va a ser a futuro, va a estar mucho más en la cuestión de lo que hoy por hoy hemos estado. Sí. La realidad es Sí. esa. Y es muy reciente todo la verdad que el sí. movimiento. Nosotros, fíjense ustedes lo que es la situación en La Plata. Los dos precandidatos a intendentes casi éramos desconocidos. Sí. No es que hoy seamos mucho más conocidos, pero la verdad que más allá de que Carlos había tenido alguna participación en alguna elección anterior, tampoco era una figura como puede ser alguna de las otras que han andado dando vuelta anteriormente. Lo que pasa es que también es un espacio bastante, o sea, es un nuevo, espacio entonces. nuevo, y que hay que trabajarlo a futuro. Exacto. ¿Y crees que esta situación, no, de ya que tomando un poco todo lo que venís diciendo, porque por ejemplo, para quien no sepa, que nos está escuchando, vos sos el presidente del Colegio de Ingenieros. En uso de licencia. ¿Cómo? En uso de licencia. En uso de licencia. Carlos Ortelli, más allá de alguna participación, tampoco es una figura, como bien decís, tan conocida. ¿Crees que la ruptura, en realidad no ruptura porque nunca se terminó de conformar el espacio, pero el hecho de que Massa haya terminado cerrando con el Frente de Todos, le dilató bastante al espacio de consenso federal, sobre todo en La Plata, lo que fue el nombre fuertes de candidatos? Yo no estuve en los tiempos anteriores a las definiciones de lista. No te lo podría asegurar. Lo que sí está claro de que esta situación, como lo dice el mismo Labaña cuando le dicen, pero usted no quería competir, y él dice, yo no era que no quería competir, sino que estaba viendo que cada uno estaba haciendo su juego, y después termina abriéndose claramente, Massa siendo al frente de todos, y Pichetto, que era otro de los armadores de Alternativa Federal, yendo con Macri. Es medio como que está tratando de armar algo con el enemigo que lo tenés al lado tuyo. A su vez, Schiaretti creo que en esta situación no logró, digamos, no es lo mismo tener 4 referentes fuertes de la política que se te vaya a la mitad y a su vez todo ese armado del Frente de Todos, no sé cómo le impactó a Schiaretti en Córdoba de que haya tenido que bajarse de la situación y decir, bueno, no, me quedo en mi territorio viendo cómo hacemos la mejor campaña y la mejor estrategia. La mejor estrategia. Y por último, para ir cerrando, estamos ya sobre el final del bloque. También retomar algo que venimos comentando, el porcentaje en las PASO acá en La Plata de ustedes fue de 6,32%, entonces para alcanzando un 8,33 en octubre podrían aspirar a una banca en el Consejo. ¿Cuál es la estrategia para sumar esos casi 2 puntos que le faltan? Primero que
el 6 y pico ese por ciento, cuando vos desagregás los blancos, que sí ahora estuvieron contados, pero para el reparto de las bancas no juegan, sube. Claro. Entonces la diferencia ya es menor. Y por otro lado, creo que esta situación que venimos dialogando de cómo se van a mover los diferentes espacios, creo que va a haber una suma de votos. A su vez tendremos que trabajar tratando de hacer llegar mucho más las diferentes propuestas. Nosotros tuvimos netamente una campaña de 30 días. Desde que largamos fueron solamente 30 días, donde tuvimos que luchar para hacer conocer a un candidato, al resto de la lista, que se conozca, digamos, días antes de las elecciones, colegas de ustedes y alguna otra gente común decía, bueno, ¿y al final cómo te ves con Panela? ¿Le vas a ganar a Panela? No, Panela no está acá. Claro. O sea, a ese punto llegamos a la situación. Sí, muchas Digo, irregularidades previas. Si la situación de un ciudadano común que no está metido en la cuestión de la política no se enteró, está bien, pero de algún modo colegas de ustedes, y lo digo de buena onda, digo, había tal desconocimiento y cruce de información que la gente por ahí no sabía bien que estábamos. Sí. Tuvimos 16 precandidatos a intendente. Ahora la situación de solo 5 creo que también despeja bastante el panorama para que podamos hacerle llegar a la gente mejor las propuestas que pensamos y demás cuestiones. Perfecto. Y eventualmente debatir bien, el resto de los candidatos que... Disculpame que te corte, ya estamos sobre el último, pero la verdad, un gusto tenerte, esperamos tenerte cerca de octubre también, ya para, seguramente con todo esto que comentábamos al principio, ¿no? Resuelto, como bien dijiste, mañana probablemente haya una definición sobre lo que es el armado de listas, así que sea por vía telefónica o en piso, tenerte nuevamente con más definiciones. A disposición de ustedes para cuando gusten y agradeciéndoles la posibilidad de poder difundir lo referente a nuestro espacio. Muchas gracias. Gracias a vos. Recordamos que hablamos con Gabriel Crespi, candidato a intendente en La Plata por Consenso Federal 2030. Son las 19:05.